Buenas, en este video vamos a hablar de funciones. La idea es ver primero para qué se utilizan y algunos ejemplos de funciones utilizadas. Luego vamos a pasar a ver cómo se crea una función y qué cosas debemos tener en cuenta para hacerlas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el problema que vienen a resolver las funciones. Este problema es que a medida que nuestro programa escala en complejidad, se hace cada vez más difícil poder corregir o agregar cosas en él, haciendo que sea ineficiente para trabajar. Allí es donde entran en juego las funciones. Las funciones nos permiten dividir un código extenso en varias partes más pequeñas. La idea de una función es que, como su nombre lo indica, cumplan una función específica. Una vez que tengamos una función, vamos a poder migrarla a otros proyectos, evitando tener que volver a pensar los problemas que ya fueron resueltos. Un ejemplo de esto es la función printf. Es sumamente difícil imprimir por pantalla algo tan simple como un texto. Sin embargo, nunca nos tuvimos que poner a pensar cómo hacerlo porque alguien ya escribió esta función. Así es como nosotros solamente lo utilizamos en nuestro programa donde necesitemos mostrar algo con una simple línea de código. Ahora que sabemos para qué sirve una función, veamos cómo hacerla. Una función se compone de 4 partes. El nombre de la función, que es cómo se llama, los datos que necesita para funcionar, acá hay que especificar el tipo de dato y un nombre para cada dato que reciba. El dato que devuelve, tenemos que especificar solamente el tipo de dato que va a devolver, y el proceso, que es básicamente lo que va a hacer la función. Una función puede o no recibir datos y puede o no devolver un dato. Veamos algunos ejemplos de combinaciones posibles. La primera de estas es cuando una función recibe y devuelve datos. Por ejemplo, la función square nos devuelve la raíz cuadrada del valor que le enviemos. Un ejemplo de una función que recibe datos pero no devuelve nada es printf. Como sabemos, la función printf puede recibir más de un dato. La función get nos devuelve la primera tecla disponible de las que hayamos presionado en el teclado. Esta función es un ejemplo de cómo una función puede devolver un dato pero no recibir nada. Y por último, la función clearScreen nos permite borrar la pantalla y no necesita ni recibir ni devolver datos para funcionar. Cabe aclarar que esta función en los compiladores modernos no existe, pero solo la nombramos por ser un buen ejemplo. Veamos cuáles son los pasos para escribir una función. Las funciones tienen 3 partes: la declaración de la función, su llamada o invocación y la definición. Para explicar esto vamos a presentar un ejemplo. Imaginemos que debemos escribir una función para que nos devuelva el promedio de 3 números que le pasemos. Lo primero que hacemos es pensar cuál será el nombre de la función. En nuestro caso será promedio 3. Es importante recordar que una función puede recibir varios datos, pero solo puede devolver uno. Vamos a empezar con la llamada o invocación de una función. La llamada a una función es cómo utilizarla en nuestro programa. Esta parte es la más sencilla, ya que lo vienen haciendo desde que utilizamos printf para imprimir hola mundo. Básicamente lo que estamos haciendo es llamar a la función por su nombre, seguido de paréntesis. Si la función recibe datos, estos van dentro de los paréntesis separados por comas. Si la función devuelve algún valor, esta función se asigna a una variable de la misma forma que asignamos un valor a una variable. Así, en nuestro ejemplo, asignaríamos la función promedio3 a la variable prom, la cual va a almacenar el resultado del promedio de las variables num1, num2 y num3 que le enviamos entre los paréntesis de la función. Lo más importante de una función es la definición de la misma. Esta es el conjunto de instrucciones que debe realizar una función para hacer lo que le pedimos. Las definiciones se agregan al código debajo de la función main. Se compone de una cabecera con el tipo de dato que devuelve, seguido del nombre de la función y entre paréntesis el tipo y nombre de las variables que reciben la información, siempre separadas por coma. Luego se escribe el bloque de código, el cual va entre llaves. En nuestro ejemplo, la cabecera queda compuesta por el formato del promedio devolver, el nombre promedio 3 y entre paréntesis nuestras 3 variables, que también van a ser de tipo float. Dentro declaramos una variable para contener nuestro cálculo. Esa variable va a existir dentro de la función y solamente mientras estemos dentro de esa función. Para terminar, retornamos el resultado con la palabra reservada return. Esto no es necesario en funciones que no devuelven datos. Por último, veamos la declaración de una función.
Se compone del encabezado de la función seguido de punto y coma. Las declaraciones de las funciones se hacen antes del main para permitirle a las demás funciones del programa saber qué funciones fueron definidas. En nuestro ejemplo, la cabecera queda compuesta por el formato del promedio a devolver, el nombre promedio 3 y entre paréntesis nuestras tres variables, que también van a ser de tipo float. Por último, el punto y coma. Una vez terminadas las partes de nuestra función, nos queda así. Podemos ver la declaración de la función antes del main, la llamada dentro y la definición debajo de todo. Bueno, ahora veamos qué pasa en la memoria. Hasta la línea anterior a la llamada de la función, las únicas variables que existen son las variables del main. Cuando se llama la función, el flujo del programa salta a la función promedio 3. Se crean las variables val1, val2 y val3, y se copian los valores de las variables num1, num2 y num3 en estas nuevas variables. Luego se crea la variable resultado y se almacena el resultado del promedio. Al final, la función devuelve el resultado a quien llamó a la función, y ese valor se almacena en promedio. Por último, el flujo del programa vuelve a la línea siguiente en donde fue invocada la función. Al hacer esto, las variables se destruyen y la memoria deja de ser accesible para el programa. Bueno, hasta acá llegamos. Le dejamos bibliografía por si quieren profundizar en el tema. Esperemos que se haya entendido. Muchas gracias.